11 de la mañana, 39 minutos. Mucha atención que a esta hora hay noticia en la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación para que nos cuente qué detalles se conocen sobre este anuncio. Y volvemos con la noticia con la que abrimos esta emisión y tiene que ver con el llamado a juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Va a juicio el expresidente Álvaro Uribe. Es decir, la Fiscalía llama a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal. Hay noticias que cambian el rumbo de las cosas, de la historia. Y esta, sin duda alguna, es una de esas. Por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente va a juicio. Y no cualquier expresidente, porque estamos hablando del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder indiscutible de la derecha colombiana. Un político que marcó la historia reciente de este país, sin duda alguna, y que si bien es representante de una Colombia que hoy no está en el poder, que se opuso profundamente al acuerdo de paz que se firmó en el 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, y que tiene una visión del país y de los cambios muy distinta a la que interpreta Gustavo Petro, pues sigue representando a una parte de Colombia que ve en él a su faro y que todavía lo venera. Hasta el punto que le ha perdonado su lado oscuro. Le perdonó el capítulo de los falsos positivos, el abuso de la inteligencia para hostigar a la oposición y a los periodistas que lo criticamos, y que lo apoyó cuando él decidió pasar el famoso articulito, ¿se acuerdan?, en el Congreso, a punta de prebendas, para quitar la prohibición que había en la Constitución colombiana que le impedía al presidente que estaba ya en el poder reelegirse. Álvaro Uribe será llamado a juicio por la Fiscalía por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Esta decisión es el último capítulo de un proceso que se inició hace mucho tiempo y que parece un guión de una película sobre el poder, la justicia y las intrigas. Esta decisión de llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe es también una derrota para los abogados que participaron en la defensa del expresidente Álvaro Uribe, quienes habían pedido en 2 ocasiones la preclusión del proceso. Propuesta que fue denegada en esas 2 ocasiones por 2 jueces de la República. Sin embargo, sucedió lo que ellos no esperaban. Y el expresidente Álvaro Uribe, en un hecho, repito, que nunca se había sucedido en Colombia, fue llamado a juicio. El proceso contra Uribe Vélez está abierto desde el 2018. Lo que es curioso es que Uribe terminó siendo investigado por cuenta de una denuncia que él mismo había hecho años antes, luego de que en el 2012 Iván Cepeda, quien en ese momento era representante a la Cámara por el partido de izquierda del Polo, realizara un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia. En medio de su argumentación, Cepeda presentó 2 testimonios en los que señalaban al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe como fundadores del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. En ese momento, el expresidente Uribe había decidido volver al Congreso y era el líder de una oposición que no le dejaba pasar ni una a Juan Manuel Santos. Este debate, por lo tanto, tiene por objeto realizar control político sobre las investigaciones
que han debido adelantarse y que deben adelantarse por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el municipio de San Roque, nordeste antioqueño, y otras zonas aledañas desde mediados de la década de 1990, e igualmente por la eventual responsabilidad que en tales hechos podría tener el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe Vélez, los hermanos Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas Uribe, y los hermanos Santiago Gallón Henao y Pedro Gallón Henao. Tras esas denuncias, el expresidente, que repito era senador, decidió denunciar al senador Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, que era su juez natural, por manipulación de testigos. ¿Y cuál era la acusación? Pues la de que Iván Cepeda, junto con Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, 3 congresistas, habían ido a las cárceles norteamericanas, donde estaban los ex jefes paramilitares, a ofrecerles beneficios si atestiguaban en contra de Álvaro Uribe. Pasaron 6 años, al cabo de los cuales las cosas cambiaron de un momento a otro. Uribe pasó de denunciante a investigado, porque la Sala Penal de la Corte, después de investigar, encontró que no había mérito para seguir investigando a Iván Cepeda y cerró la investigación en su contra. Pero, y aquí está el quid del asunto, sorpresivamente decidió compulsar copias para que fuera investigado el expresidente Álvaro Uribe, en ese momento senador, por manipulación de testigos. Eso pasó en febrero del 2018. La Corte Suprema de Justicia ordenó investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. María Fernanda Herrera se encuentra en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. Lo que vino después es parte también de una trama de suspenso, porque ante la posible apertura de investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe, uno de sus apoderados, Diego Cadena, que Daniel Coronel en una de sus columnas lo bautizó como el abogánster, porque descubrió que no solamente era apoderado del expresidente, sino también había sido abogado de narcos, decidió contactar a uno de los testigos que había hablado en contra de Uribe para pedirle que se retractara y que cambiara su versión a cambio de beneficios. Ese testigo era nada más ni nada menos que Juan Guillermo Monsalve, un ex paramilitar que había sido el hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, que en ese momento era de propiedad de los Uribe Vélez. Él, para entonces, había insistido muchas veces en que el expresidente, junto a paramilitares, había fundado el bloque Metro de las autodefensas. Yo entrevisté en su momento a Juan Guillermo Monsalve y miren cómo habló de Álvaro Uribe. La fiscalía está arrodillada al que maneja este país, que es la persona que está juzgando. Para que yo mintiera, que una vez me ponían a disposición todo, abogados y fiscales. Y ahora que estoy diciendo la verdad, ahí sí los quieren poner en contra y me quieren desprestigiar y de todo, como siempre lo han hecho. Lo que no les sirve a ellos, así como manejan este país con mentiras, o le abren un proceso judicial o lo mandan a matar. Los intentos de Cadena por cambiar la versión de Juan Guillermo Monsalve nunca fructificaron. Y lo que no sabía el apoderado del expresidente Álvaro Uribe es que la Corte había encontrado la forma de probar cómo era que la defensa del expresidente estaba manipulando testigos. Meses después, en el 2018, también se conoció que la Corte había interceptado por error el teléfono del expresidente y que realmente lo que se buscaba era
interceptar otro teléfono, el del excongresista Nilton Corudo, quien terminó hablando un día con el expresidente Álvaro Uribe. Como que decía ahí el expresidente era importante para el proceso, la Corte decidió seguir haciendo la interceptación, hecho que le permitió llegar a la conclusión inicial de que era muy posible que el expresidente tuviera conocimiento del plan de montaje que había en contra del senador Cepeda. Las llamadas las interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento a la detenta. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado. Pues me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. El proceso siguió hasta que el 4 de agosto del 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria contra Álvaro Uribe. La primera vez que un expresidente era encarcelado como presunto determinador de los delitos de soborno, atestigo en actuación penal y fraude procesal. La reacción del expresidente no se hizo esperar. En una famosísima entrevista que le hicieron Vicky Dávila y María Isabel Rueda, en Semana, apareció el expresidente en su finca, el ubérrimo, en donde estaba recluido. Y miren lo que dijo. ¿Y a usted como persona le duele, expresidente? Es decir, ¿está dolido? ¿Eso lo choqueó, lo conmovió? ¿Le dolió a usted personalmente, a Álvaro Uribe? Estoy indignado, Vicky, porque yo siento que estoy secuestrado. Estoy secuestrado por mentiras, estoy secuestrado por sesgos, estoy secuestrado por la complicidad entre unos magistrados y el joven senador Cepeda, afín a la FARC. Entonces yo siento que padezco un secuestro. Por cuenta de esa medida de aseguramiento que lo encarceló por unas semanas, Uribe decide renunciar a su fuero de senador de la República, lo que hizo que la Corte Suprema de Justicia perdiera competencia sobre su caso y que el expediente pasara a la Fiscalía General de la Nación, que por entonces empezaba ya a dirigir Francisco Barbosa, un fiscal que el expresidente Álvaro Uribe consideraba como aliado. Desde entonces, la Fiscalía de Barbosa ha pedido 2 veces la preclusión del proceso contra el expresidente, con el argumento de que no había pruebas para enjuiciar al exmandatario. Sin embargo, en la primera propuesta de preclusión, una juez de la República la negó y ordenó a la Fiscalía que continuara la investigación. El caso le pasó a otro fiscal, quien también dijo que era necesario precluir el caso. Y por segunda vez, otra juez de la República decidió no precluirlo. El exmandatario se defendió y aseguró que su proceso estaba politizado y cuestionó la independencia de esa jueza. Todo lo anterior le permite al despacho concluir que, contrario a lo aseverado por el señor fiscal, sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva descrita en el artículo 444A de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe. Todo esto terminó en un 9 de abril, vaya fecha, de este año, cuando el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó finalmente el escrito de acusación contra el expresidente Uribe Vélez. Y en esta ocasión se incluyeron nuevas pruebas que no estaban en las peticiones de preclusión y se consideró que sí habían elementos para enjuiciar al político. Por primera vez se decía eso en la Fiscalía.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe ha salido a decir lo que siempre ha dicho, que detrás de todo este proceso y del llamamiento a juicio hay venganzas políticas y que es un proceso sin pruebas y afincado en animadversiones personales. Después de las 2 solicitudes fallidas de preclusión, todas las nuevas pruebas practicadas me favorecen. Sin embargo, las desestimaron, me acusan. Me abren las puertas de la cárcel sin prueba, con las pruebas al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho. Está con nosotros Miguel Ángel del Río, quien es apoderado de varias de las víctimas que fueron declaradas como tales dentro del proceso que hoy ha culminado con la llamada a juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué tiene para decir frente a los argumentos que ha sacado hoy el expresidente Álvaro Uribe y que cuestionan duramente la independencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento fueron los que hicieron la investigación, que de hecho fue la misma que avaló la Fiscalía cuando el proceso llegó a esa entidad? En su diatriba y en su defensa, el expresidente Álvaro Uribe metió hasta Juan Manuel Santos y a las FARC. ¿Qué pasa ahí? Uribe hábilmente sale con su argumento de que él es un perseguido de la Corte, de que esta es una Corte que tiene FARC, relaciones con las FARC y con el senador Iván Cepeda, una locura, que llegó incluso a decir que estaba secuestrado por la Corte y que el magistrado Barceló en un primer momento y después el magistrado Reyes eran unos criminales que lo tenían perseguido. Entonces, creo que en ese momento Uribe comete un error táctico y es renuncia a su fuero de senador y decide entonces que el proceso, digamos que la dinámica procesal establece que al perder la competencia la Corte sobre el fuero de Uribe, pasa el proceso a la Fiscalía. ¿Por qué? Y digamos que la estrategia ¿cuál era? Como tenía Fiscalía de bolsillo, en ese caso en cabeza de Barbosa, que había sido subalterno de Duque y por supuesto subalterno de él, pues entonces él consideraba que rápidamente podía cerrar ese vínculo. Con lo que no contaba era con una robusta representación de víctimas. Y entonces ahí en principio está evidentemente el senador Iván Cepeda con el doctor Reinaldo Villalba, y poco a poco empieza a nutrirse esa representación de víctimas que, según Uribe, eso fue un pacto que se terminó haciendo con el propósito de que sus enemigos naturales llegaran a ese expediente. Eso es absolutamente falso. Ahí fueron llegando personas que se creían con cierta potestad y con legitimidad porque habían sido perseguidos por Uribe. Hay 2 personas claves, Miguel Ángel, en todo este proceso. Uno es Juan Guillermo Monsalve, el ex paramilitar que fue el hijo del mayordomo de la finca de los Uribe Vélez, en la época en que se habría instalado el bloque Metro en esa región de Antioquia. La otra pieza clave tiene que ver con otra testigo, que es además víctima en este proceso. Su nombre es Deyanira Gómez. Ella era la pareja o la compañera de Juan Guillermo Monsalve en el momento en que el apoderado de Álvaro Uribe iba a la cárcel a tratar de conseguir que Monsalve se retractara y acusara a Cepeda de estar manipulando las cosas en contra de Uribe. Miguel Ángel del Río nos explica quiénes eran estos personajes y por qué son importantes hoy. Juan Guillermo Monsalve es el testigo más importante de esta actuación judicial. Un hombre que ha mantenido una línea coherente
muy al contrario de muchos otros testigos. Nosotros en estos eventos, en este tipo de situaciones, vemos testigos que mienten y que cambian las versiones. Juan Guillermo Monsalve se ha sostenido en el tiempo con una sola versión y ha dado muchas declaraciones, más de 10, 12 declaraciones, donde él ha establecido que como hijo de la persona que cuidaba la finca Las Guacharacas, de Álvaro, exactamente, propiedad de la familia Uribe Vélez, de los Uribe, padre e hijos. Él fue testigo entonces de que en la finca Las Guacharacas se estableció la génesis del bloque Metro de las autodefensas y que él fue testigo de reuniones entre Álvaro Uribe Vélez, los hermanos Gallo Henao, su hermano Santiago y toda esta Juan Guillermo Villegas y su familia, todo este cúmulo de personas que finalmente terminarían asociadas con el bloque Metro y que tenían una relación directa con la familia Uribe. Entonces él, Juan Guillermo Monsalve, a partir de ese momento ha dado esas declaraciones, ha establecido cuál fue la participación. De hecho, Juan Guillermo Monsalve hizo parte de la estructura posteriormente de las organizaciones criminales de los hermanos Villegas y tenía una relación, además, conocida a los hermanos Villegas. Entonces, digamos que en el transcurso del tiempo ha sido coherente. Entonces, con base en eso, en un momento determinado, cuando el proceso pasa a la Fiscalía, el de Uribe, Juan Guillermo Monsalve es citado por la defensa de Álvaro Uribe Vélez y empieza una persecución mediática, jurídica y política en su contra. Unos atentados en contra de él, un intento de envenenamiento, porque él está hoy detenido, él está acusado, ya sentenciado por unos delitos específicos y empezó a ser perseguido. Los medios tradicionales de comunicación empezaron a sacar fotografías, información, en fin, a deslegitimarlo como testigo. Entonces, aparezco yo en ese momento con Juan Guillermo Monsalve y mucha de la información que tenía Juan Guillermo Monsalve la tenía Deyanira. Aquí entra nuestro segundo nombre clave en esta historia, Deyanira Gómez. Ella conoció a Juan Guillermo Monsalve en las visitas que hacía a las cárceles, dentro de las brigadas médicas que se hacían en esos lugares. Se conocieron, se enamoraron y tuvieron un hijo. Ella fue también testigo de los intentos que hubo por parte del abogado de Álvaro Uribe para que Juan Guillermo Monsalve cambiara su testimonio. Y en lugar de que acusara a Álvaro Uribe, terminara acusando al senador Cepeda. Fue testigo de todos los ofrecimientos que le hicieron, a cambio de impresionantes privilegios que hubieran podido sacarlo del hueco donde estaba. Juan Guillermo Monsalve nunca accedió, y ahí es donde entró a jugar un papel muy importante Deyanira Gómez. Aquí nos lo explica muy bien Miguel Ángel del Río, su apoderado. Deyanira es la esposa de Juan Guillermo y Deyanira, parte de la historia de lo que conformaba el tema del fraude procesal, lo conocía Deyanira porque lo había vivido directamente, porque ella se había reunido con Diego Cadena, porque era Deyanira la encargada incluso de llevar la retractación a la corte. Entonces, en esas conversaciones con Juan y con Deyanira, yo descubrí una cosa, y yo le dije a Deyanira, ¿sabe una cosa? Yo no creo que la única víctima de esto sea Juan. Yo creo que usted también es víctima. Y entonces ahí empezaron unas conversaciones. Deyanira, y no es porque esté aquí, pero yo se lo he dicho, es una mujer muy valiente. Y ella me dijo, doctor, yo creo que debemos entonces hacer justicia. Y ahí decidimos, en una audiencia, precisamente un 9 de abril, hace 3 años, Deyanira, ¿usted se acuerda? Decidimos hacer la solicitud de reconocimiento de víctima de ella. Porque además yo consideraba que, más allá de la posición de Juan, que podía estar desacreditada desde el punto de vista de una sanción penal, porque Deyanira era un personaje mucho más limpio desde el punto de vista procesal. Una médica, una mujer con un recorrido profesional importante, una mujer sin ninguna tacha. Y decidimos entonces ir en ese momento ante el Juzgado 28 Penal del Circuito de Conocimiento y solicitar la acreditación de víctimas.
con la gran eventualidad de que la juez la reconoce, la segunda instancia, es decir, el Tribunal Superior de Bogotá revoca, es decir, le dice que no, y finalmente una tutela que impetramos ante la Corte Suprema de Justicia dice, sí señor, ella es víctima. Y ahí empieza un gran calvario para Deyanira, que ya había salido del país precisamente por amenazas y persecuciones, pero empieza un gran calvario mediático. Las revistas tradicionales, medios tradicionales, la revista Semana la cataloga entonces como miembro de las FARC y que tenía un poder sobre en Sesquilé, y que entonces ella, su familia estaba sometida por las FARC y era la jefe de una célula, y una cantidad de situaciones que evidentemente afectaron su vida personal. Esa es la historia de mi relación, de la llegada de Deyanira Gómez a este proceso y la gran molestia de Álvaro Uribe Vélez, porque además no solamente pudimos ser reconocidos como víctimas en el proceso en contra de Uribe, sino que finalmente este año fuimos reconocidos también como víctimas en el proceso en contra de Diego Cadena. Es decir que ha sido una lucha, ha sido una relación además muy especial con Deyanira, quien aprecio muchísimo, y pues aquí estamos y aquí seguimos, y para nosotros hoy es una gran satisfacción que la Fiscalía finalmente, después de tantos años, después de 2 años en solicitudes de preclusión, hoy no tenga otra alternativa que llevar a juicio a Uribe. Está con nosotros aquí también, desde un lugar que no podemos decir, pero que es fuera de Colombia, Deyanira Gómez. Yo creo que fui la primera periodista que la entrevistó en el 2020, cuando empezó a ser víctima de toda suerte de ataques. Tras la publicación casi que completa de todo el proceso de Álvaro Uribe en la revista Semana. Una de las filtraciones más grandes que se han hecho en la historia del periodismo colombiano. Filtración que no suscitó mayor molestia por parte de los uribistas, que eran los mismos que criticaron duramente a la Corte Suprema de Justicia por dizque haber suministrado información a algunos periodistas que no eran cercanos a la administración Uribe. Deyanira ayudó a develar la operación que había para intentar que Juan Guillermo Monsalve se retractara a cambio de privilegios. Y para ello aceptó a colaborar con la Corte Suprema de Justicia y grabó una conversación que ella tuvo con el apoderado de Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, en Bogotá. Esos audios yo llevo el reloj, la Corte toma el audio y el video completo para añadirlo al proceso, donde se demuestra que lo que estaban haciendo era buscando que Juan cambiara su versión. Y también se entrega a la Corte los WhatsApp del señor Caliche o Llanero, para que la Corte se diera cuenta cómo ellos estaban haciendo todo el proceso de decirle a Juan que por favor le ayudara. Cuando la batería de abogados supo que Deyanira estaba ayudando a la Corte Suprema de Justicia, vinieron las represalias. De un momento a otro, ella perdió su trabajo en Comeva y al cabo de un tiempo, después de sentirse que estaba siendo perseguida y de que su vida y la de sus hijos estaba en peligro, decidió irse del país y desde entonces está exiliada y vive fuera de Colombia. Y por razones de seguridad tampoco podemos decir cuál es el país que la acogió. Deyanira, aquí hay medios que la han retratado a usted como un miembro de las FARC. Han recogido otra vez todas las tesis que circularon en su momento y las han vuelto a poner en las redes. ¿Por qué no nos cuenta quién es realmente Deyanira? María Jimena, la vida ha cambiado mucho. Y yo te cuento, yo comencé mi historia en una relación con Juan. Yo conocí a Juan cuando yo ejercía como médico en las cárceles. En ese momento no teníamos una relación como pareja, yo lo conocí como un interno más. Yo trabajé en varias cárceles en
en Colombia, y me conocí con él. Yo decidí apartar mi parte laboral y mi parte sentimental, salí de trabajar de las cárceles y comencé una relación con él sin emplear las dos actividades como médico y como una persona que ejercía su vida aparte. Conozco a Juan, compartimos, iniciamos una relación de la cual tenemos los dos un hijo. En ese momento, después de conocer toda su vida, me doy cuenta que en el más o menos, estamos hablando para el 2018, que es donde se presenta todo este acercamiento del abogado en ese momento de Uribe, que es el señor Diego Cadena. Se ofrece a hablar con Juan, comienzan a ofrecerle a Juan, mire, queremos hablar con usted, están los ofrecimientos que viene a hacerle Cadena, también está por el otro lado Caliche, una cantidad de personas que quieren que Juan cambie testimonios que ha dado anteriormente. Y si hay algo que yo tengo que salvar de Juan, a pesar de que es un hombre que siempre se ha sostenido en lo mismo, nunca ha querido cambiar y nunca ha cambiado, a pesar de que lo han intentado matar, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de que le han ofrecido cambios que en alguna forma lo hubieran podido sacar, porque si tenemos memoria, lo que le ofrecía, ayudarlo a verificar su proceso, le querían ofrecer la JEP, le querían ayudar supuestamente a tener una mejor calidad de vida en la cárcel y ayudarlo de forma desinteresada según ellos, ¿cierto? Entonces, después de todo ese proceso, Juan dice, no, yo me mantengo en todo lo que he dicho y yo no voy a cambiar mis versiones. En ese momento, cuando ellos esperaban que Juan cambiara su versión, es donde yo aparezco, porque ellos estaban esperando que Juan que yo entregara una carta que Juan debía hacer en compañía de Pardo Hacher, que era el preso que estaba en ese mismo lugar que Juan, que era amigo de Diego Cadena, y a su vez es una cantidad de personas que vienen detrás de esto. Estamos hablando Diego Cadena, estamos hablando de Uribe, estamos hablando Caliche, estamos hablando de todas las personas que vienen poco a poco, el hermano de Pardo Hacher, que todos hacen una intervención y es una historia que forman ellos mismos para simplemente, el fin era que Juan cambiara su versión de alguna forma y Juan pasara una carta que Uribe estaba esperando para leerla en público y decirle, Juan se arrepiente, es mentira lo que está diciendo, yo soy víctima en todo esto, y Iván Cepeda fue el que lo obligó, le ofreció, etc. Entonces, yo debo entregarle esa carta a Diego Cadena, pero la carta, cuando Juan la hace en compañía de Pardo Hacher, hacen la primera parte y la parte de abajo, él escribe una nota a pie de página y él escribe por qué hace esa carta, quién lo obliga a hacer esa carta y qué le están ofreciendo si él hace esa carta. Y esa carta yo la radico a la Corte Suprema de Justicia. Esa carta, cuando yo la radiqué y se informa a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia toma las medidas necesarias para comprobar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Deyanira primero tiene una reunión directamente con Diego Cadena en el Dunkin' Donuts del centro. Ahí ella le hace entrega de la carta en la que supuestamente Juan Guillermo se echaba para atrás, sin darse cuenta que al final de la carta había un escrito que el mismo Juan Guillermo Monsalve había hecho, en el que decía que lo estaban presionando y que solamente estaba haciendo eso debido a que la defensa del expresidente Álvaro Uribe lo estaba impulsando a eso. Lo que no sabía el abogado del expresidente Álvaro Uribe era que entre Deyanira y Juan Guillermo Monsalve habían montado todo un plan, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, para grabar todos los intentos que había por parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe para manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve. Tengo que entregarle esa carta directamente a Diego Cadena. Se hace una reunión en Dunkin' Donuts, porque de hecho él estaba esperando que inmediatamente yo radicara la carta, yo se la entregara, y él me dice, veámonos ya
Yo le digo, yo no puedo, tengo un problema familiar. Él me dice, yo tengo un viaje a Cali. Yo le dije, cuando usted venga de Cali nos reunimos. Con el mayor gusto yo le entrego la carta. Y él estaba seguro que en ese momento iba a llevarse una carta con la retractación firmada por Juan, ya con el recibido de la Corte Suprema de Justicia. Cuando yo me dirijo a Dunkin' Donuts, le digo, bueno, yo lo escucho, cuénteme qué pasó. Me da una versión totalmente diferente a lo que él le había dicho a Juan. Y yo ya lo sabía, porque ya lo sabía por parte de Juan. Y de hecho, en las primeras etapas se había reunido Juan en ese momento, cuando hizo la reunión con Diego Cadena, con Héctor Romero, que era un abogado que yo conocía, sí, que era el esposo, yo lo conocí porque era el esposo de una de mis primas, y yo le pagué a él para que él llevara el reloj en ese día, porque no iba a hacer ninguna representación de Juan ni nada en ese momento, sino simplemente como abogado, era la persona que podía entrar y entregarle el reloj. Yo le explico cómo se debe manejar el reloj para que él se lo entregara a Juan. Juan, con ese reloj, hace la grabación completa de esa reunión, ¿cierto? Y yo conozco qué es lo que está pasando en esa reunión y conozco que lo que me está diciendo Diego Cadena no es verdad. Entonces yo le digo, definitivamente no es verdad, usted lo que está diciendo es mentira, y toda esa reunión estaba siendo grabada por la Corte Suprema de Justicia. Usted grabó esa conversación en un reloj, en un famoso reloj que ha sido motivo de toda suerte de sospechas. Unos dicen que se lo suministró la Corte Suprema de Justicia, otros dicen que viene de los servicios ingleses proveídos por el gobierno de Juan Manuel Santos, en fin. Pero ese reloj lo compré yo. De hecho, es muy chistoso, María Jimena, porque a él al principio, si yo no sé mal, fue Álvaro Uribe que dice, no, ese reloj lo mandó Santos. Hay algo de contrainteligencia británica, es un reloj especializado. No, esos relojes lo vendían en Unilago. Existe un lugar donde venden todas las cosas espía, venden esferos, gorras, gafas, todo lo que tú quieras. ¿Lo compraste en Unilago? Sí, en Unilago. Y de hecho, se compra ese reloj, yo lo cargo y al otro día lo cargo porque es un reloj que tiene como una entrada USB, no tiene como más hacer la carga de su batería. Se carga su batería y yo se lo entrego y le explico cómo funciona a Héctor Romero para que se lo lleve a Juan. Y es ese reloj que tiene toda la información que se condensa en esa reunión. Y de ese reloj que Juan lo toma y Juan lo hace simplemente porque es la palabra de Juan como un delincuente a la palabra de un abogado prestante como Diego Cadena y como el expresidente Álvaro Uribe. Por eso es que se busca desestimar toda esa parte de qué era la grabación y qué era el contenido de la carta. Donde ellos dicen, no, es que Juan en voz baja se arrepentía, él casi lloraba, él nos pedía. Si Juan hubiera querido retractarse, él simplemente llama a un amigo en común que tienen con Álvaro Uribe, Juan Guillermo Villegas. Llama a Juan Guillermo Villegas y con Juan Guillermo Villegas simplemente la puede hacer y la puede mandar, o la ha podido mandar con su mamá, o la ha podido mandar conmigo como yo iba a radicar. No tenía necesidad de buscar un abogado. Después de toda esa reunión, María Jimena, después de que yo termino, le digo a Diego Cadena que yo no estoy de acuerdo, que esa carta no va. Él nunca se había enterado en ese momento que la carta ya llevaba una nota de pie de página y que se había radicado así en la Corte Suprema de Justicia. Él le informa a Álvaro Uribe y le dice, doctor, no hay carta, pero yo considero que la persona, que no fue Juan, sino la persona que hizo que Juan no aceptara y no permitiera eso, fue Deyanira. Ella es una mujer muy peligrosa, ella es una mujer realmente que no permitió, y hay una palabra que a mí no se me olvida cuando Uribe le dice a Cadena, sería bueno saber quién es ella, saber dónde trabaja. Sí. De ahí comenzó el cambio radical de mi vida. Persecuciones. Tuve que tener un esquema de seguridad, que los que tienen un esquema de seguridad en Colombia saben que no es nada chévere salir con sus hijos, estar siempre teniendo miedo de que te puedan hacer algo en la calle, de estar encerrada en una burbuja todo el tiempo, evitando a todas las personas, que no puedes estar en un lugar público, no puedes ir a cine. Y yo tenía en ese momento 2 hijos muy pequeños, un niño de 3 años y una niña de 10.
Y no podía salir con mis hijos a ninguna parte, en ningún sitio público, tenía que estar siempre con escoltas. Después de eso, 2 de mayo de 2018, me presento a mi trabajo. Yo trabajaba 6 años en Comeva Medicina Prepagada como médico y después como médico auditor. Me llama mi jefe y me dice, Yanira, trágicamente hay un despido sin justa causa. Me hacen liquidación, indemnización, me dicen, no tienes nada, no hay ningún problema contigo, simplemente es un problema de personal, hay que bajar, las ventas de Comeva no están bien, la cantidad de problemas que tiene Comeva hacen que comience a disminuir personal. Alright, no hay problema. Yo salgo. Después de eso, hoy vemos que parte de la defensa del doctor Uribe, que lo hace él en público, dice, a Deyanira la despidieron porque Comeva sacó un comunicado que dice que ella fue una empleada con muchos problemas, que no tenía problemas laborales. Yo le digo al doctor Uribe hoy, y espero que él vea tu programa, María Jimena, que eso es mentira. Que trágicamente las personas que le hacen todas las investigaciones son igual de mentirosos que él. Porque Comeva, Medicina Prepagada, de hecho, expidió un comunicado y lo tiene el doctor Miguel Ángel de Ríos. Si el doctor Uribe se quiere comunicar con él, lo puede hacer y pedir copia de ese comunicado para que lo lea en público, como le ha leído los otros, donde dice que a mí nunca me despidieron por ningún motivo, que yo no tengo llamados de atención y que yo soy una persona sin tacha para Comeva. No hay una tacha en mi hoja de vida. Yo soy una persona que para ellos siempre han buscado desacreditarme como testigos. Revista Semana, en la cual tú trabajaste, ha salido a decir que yo he sido guerrillera, que yo he sido secuestradora, que he sido testaferro, que tengo propiedades en Estados Unidos, que hago de todo lo que tú puedas creer que hace un criminal. Y yo te digo hoy en día, no existe un solo llamado a la justicia hacia mí. No existe un solo proceso a la justicia hacia mí. Pero ha sido, desde que inició este proceso, la Fiscalía ha buscado cómo abrirme un proceso, cómo como testigo hacerme un acoso. ¿Por qué nosotros dejamos de declarar a la Fiscalía? Simplemente porque es una Fiscalía que no nos da garantías. Es una Fiscalía que es sesgada. Es una Fiscalía que simplemente está bajo el poder de una persona egocentrista que tiene un desborde de poder, que es el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? Yo, como una persona normal, corriente, no política, una persona, figura pública, me he puesto en la labor, gracias a Dios, de mostrar la verdad en compañía de mi abogado, el doctor Miguel Ángel de Río, de todo lo que ha pasado, de todo lo que se ha mostrado como pruebas de que ha hecho este señor. Pero trágicamente, en mi país, que hoy me duele estar lejos de él, nos damos cuenta que tener poder y ser egocentrista es la peor catástrofe para Colombia. Y que haya muchas personas que sean adeptos de él y no miren eso. Sí, Deyanira, ¿usted le tocó irse del país cuándo? Yo salí para el 2018, para septiembre del 2018 yo tuve que salir del país porque comenzaron ya a haber seguimientos difíciles. Yo recibí una persona por WhatsApp, se conectó en la última conversación, se conectó y comenzó a buscarme una persona por WhatsApp y decía que necesitaba hablar conmigo personalmente, que no tuviera miedo. Y esa persona, el fondo de su WhatsApp era un signo mortuorio que decía en paz descanse. Y yo le dije en ese momento, nosotros no tenemos nada que hablar, y dijo que quisiera reunirse conmigo. En ese momento, persecuciones, seguimientos a mi casa, seguimientos a mi trabajo. Hubo un avance de una moto que nos alcanzó en la 100 con 15 más o menos, donde no había semáforo. La moto golpeó el carro blindado donde yo iba. Mis escoltas hicieron el programa que hacen los escoltas, que no deben seguir a la persona, sino deben buscar que su protegido esté en seguridad. Se informó, se reportaron todos esos reportes que hicieron mis escoltas de todo lo que pasaba. ¿Cómo logró irse? ¿Está exilada desde hace cuánto? Yo estoy exilada hace 6 años. Hace 6 años yo tuve que salir con mis 2 hijos. Yo salí sola con mis 2 hijos. Cuando mi hijo tenía 3 años y mi niña tenía 10, yo salí con ellos 2 del país a iniciar una vida en el exterior. Pero no iniciar una vida como dicen muchas personas, que iniciar una vida porque el expresidente Santos
que el gobierno de alguna forma oscura me mantiene, que yo tengo un lavado de activos, que yo soy X o Y. No, yo inicié mi vida como una persona sola. Yo acabé mi vida, mi carrera como médico, porque aquí en este país yo no soy médico. En Colombia sí, en este país yo no soy médico. Yo cambié toda mi forma, mi vida cambió 360 grados y dio un vuelco total, donde lo que ha hecho muchos periodistas es buscar cómo atacarme, cómo inventar, cómo decir que es que, por ejemplo, yo era guerrillera, o los hijos del presidente Uribe decir es que Yanira ya se reunía con altas cúpulas de inteligencia militar en el club militar y tenía varias entradas al club militar. Sí, yo trabajé para los servicios de respuesta rápida de Secretaría de Salud, cuando tenía las motos de alto cilindraje que eran con médicos. Yo trabajé para esas motos en ese equipo, y mi lugar como mi estación era dentro del club militar, y nosotros teníamos un lugar para descansar y esperar los llamados que nos hacía la Secretaría de Salud. Por eso tengo muchísimas entradas a ese sitio, pero nunca para reunirme y para hablar nada, porque de hecho yo nunca tuve ninguna actividad o ningún encuentro con nadie para hablar de Álvaro Uribe hasta el momento después de la reunión con Diego Cadena, porque nunca necesité y nunca hice ningún contacto para estar en una actividad con él. ¿Qué hizo cuando supo de la noticia de que el expresidente Álvaro Uribe había sido llamado a juicio? Pues siento alegría, porque se ha demostrado que la justicia sale a flote. Lo que me preocupa hoy es que tengamos garantías, que realmente la fiscalía haga su trabajo y que realmente no sea una fiscalía que siga siendo una fiscalía de bolsillo, que sea una fiscalía que trabaje realmente por los derechos de las víctimas, que realmente trabaje para investigar, y no que simplemente sea una fiscalía que alargue el proceso hasta que se haga un vencimiento de términos y simplemente se acabe una investigación que ha llevado más de 6 años en este proceso, y todavía sigamos aplazando un veredicto que para mí realmente sería que Álvaro Uribe es culpable y que realmente debería tener una sanción legal por eso. La reacción del presidente Álvaro Uribe ha sido una reacción dirigida a desestimar primero a los magistrados que hicieron la investigación. En su momento, cuando ese tribunal era el juez natural del expresidente Álvaro Uribe. Lo segundo, a desprestigiar todos los funcionarios de la justicia que intervinieron en esta decisión. Y a alabar y a resaltar todos aquellos que intervinieron en los intentos por la preclusión de ese proceso, que no llegaron a buen puerto. Le preguntamos a Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas en ese proceso, su opinión sobre estas declaraciones del expresidente Álvaro Uribe. Miren lo que dijo. Sí, fíjese que a mí me parece curioso que para Uribe solamente aquellas decisiones que lo favorecen son las decisiones justas. Las que no lo favorecen son persecuciones políticas, una forma además muy básica de hacer un análisis de la realidad procesal. Es evidente, María Jimena, que una decisión judicial de este talante tiene consecuencias políticas. Uh-huh. Y tiene consecuencias políticas porque, recordemos los encuentros recién posesionado Gustavo Petro con el propio Uribe. Encuentros que buscaban de alguna manera acercar dos mundos políticos que habían estado históricamente enfrentados. Uh-huh. De hecho, la construcción política de la campaña de Petro se basaba en parte en atacar lo que había sido el proyecto del uribismo. Uh-huh. Y digamos que la realidad procesal es muy diferente a como la advierten los medios de comunicación tradicionales que apoyan al expresidente por dos razones. La primera, nadie ha observado que la última decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá en su sala penal le advierte a la Fiscalía
que ya no hay más elementos materiales probatorios para una tercera preclusión. Es decir, que cierra cualquier posibilidad, aún sin la llegada de una nueva fiscal. Le cierra el tribunal a la fiscalía cualquier posibilidad de construir una nueva solicitud. Es decir que... Pues esta sería la tercera. Esta hubiese sido la tercera en la eventualidad de que la fiscalía hubiese tratado de construir una nueva. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, recordemos, Barbosa designa a un nuevo fiscal para el conocimiento. ¿Qué pasa? Ese nuevo fiscal, y eso no ha sido lo suficientemente advertido y debiera serlo, se toma otra vez el término legal para el análisis del expediente. ¿Y por qué lo cambia? Porque el fiscal anterior, Cárdenas, ya no podía continuar con la actuación porque ya tenía una posición. Es decir, para Jaimes y para Cárdenas, que habían sido los dos fiscales que solicitaron la preclusión, Uribe no podía ser llevado a juicio. Entonces significa lo anterior que ese mismo fiscal no puede seguir conociendo la actuación porque ya tiene una visión procesal. Entonces Barbosa designa a un nuevo funcionario para el proceso Uribe. Ese nuevo funcionario, que repito, eso no ha sido advertido con suficiencia, se toma todo el tiempo. Y el día que tiene que tomar la decisión de si si solicita nuevamente la preclusión o acusa, el señor renuncia. Dice, no sigo más en la fiscalía, tengo unos problemas familiares y hay una situación entonces que no puedo continuar, y renuncia a ser fiscal. Que muchas fuentes nos han advertido que la posición de ese fiscal es que había que llevar a Uribe a juicio y que la administración Barbosa no aceptó esa recomendación. Después aparece nuevamente entonces un fiscal que es Víctor Salcedo, y sobre ese fiscal aparece entonces una investigación de Daniel Coronel que dice que este señor había hecho una manifestación en un medio de comunicación y en esa manifestación había advertido que el proceso contra Uribe era una payasada o era una cosa que se habían inventado sus contradictores. Entonces se le solicita entonces o se le recusa a ese funcionario con base en esa manifestación y él decide declararse impedido para continuar. Y es cuando aparece el fiscal Villarreal, que es el que lo tiene actualmente. ¿En qué fecha? Estamos hablando de finales de 2023, octubre, noviembre de 2023. Y él empieza con unas labores investigativas. Se toma nuevamente el término, comienza las labores investigativas, llama a Deyanira, llama a Juan Guillermo Monsalve. Yo le digo, no señor, no voy a hacer de esto un nuevo circo, ellos no van a declarar. Me pide la inspección de los relojes, tampoco se la entrego. Llama a Salvatore Mancuso de manera soterrada, es decir, solo para la fiscalía. Nosotros nos enteramos de eso y le solicitamos que nos llamara también a nosotros. Es decir, nosotros estábamos... Salvatore Mancuso? Porque dentro de los argumentos de la defensa de Uribe, específicamente la declaración del Tuzo Sierra, establece que Iván Cepeda, Piedad Córdoba y otros senadores en un momento, Rodrigo Lara, fueron a Estados Unidos a buscar a varios miembros de las autodefensas, entre otras Salvatore Mancuso, y que a Mancuso le habían ofrecido unos beneficios jurídicos para declarar en contra de Uribe. Entonces, con ese argumento, la Fiscalía quería escuchar a Mancuso. Y a nosotros nos parecía importante el llamado, no para eso, sino porque Mancuso acababa de decir recientemente que conocía las cercanías de Uribe con el bloque Metro y que había participado en las masacres del Aro, en las masacres de La Granja, y en la muerte de Jesús María Valle. Entonces, pero la Fiscalía lo había citado para una cosa diferente. Nosotros le mandamos una carta a la Fiscalía diciéndoles, señor doctor Villarreal, tenemos conocimiento que usted va a citar a Salvatore Mancuso, por favor, nosotros como víctimas queremos estar presentes. Y entonces nos cita. Finalmente no se da la declaración porque Mancuso se excusa. Después ya aparece Mancuso en Colombia. Es citado nuevamente. Finalmente no apareció. Nosotros íbamos a citar a Mancuso en este expediente, en esta actuación procesal, porque nos parece importante. Exacto. Nosotros hicimos una entrevista y él confesó que claro, que tenía conocimientos. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa información nosotros dijimos, este fiscal va a solicitar una nueva preclusión. Sin embargo, como lo advertimos,
la Fiscalía se había quedado sin elementos materiales probatorios, porque es que para presentar una tercera preclusión, María Jimena, le tocaba encontrar algún elemento adicional a lo ya establecido que le diera fuerza al argumento, y no lo tenían. Por el contrario, cada vez era mucho más fuerte la posición de la representación de víctimas desde el punto de vista probatorio. Entonces yo lo que pienso es que aquí no hay ninguna intervención de la fiscal Luz Ariana Camargo, que no tiene ni siquiera 2 semanas en la institución, como para que ella se siente con un funcionario y le diga, hágame el favor y entonces ahora usted tiene que acusar. No, es que el llamado del tribunal fue evidente en la última solicitud de preclusión y pienso que el funcionario no tuvo más alternativa. Entonces, más que cualquier otra argumento sofístico de que entonces Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo están detrás de esta decisión, aquí es que la rama judicial ya sentó un precedente, y es que no habían, probatoriamente hablando, elementos para poder advertir la continuidad de una solicitud de preclusión, y que la única alternativa era llevarlo a juicio. Esas son las razones reales, no las que se inventan los medios tradicionales de comunicación o las manifestaciones de Uribe, entre otras cosas. Por ahí escuchaba también a José Obdulio Gaviria ayer, de manera respetuosa, decir que Uribe, y el propio Uribe también lo dijo, que había sido secuestrado por la Corte. Eso es además un tema inaceptable. Pero imaginémonos por un solo instante, María Jimena, que existiera una animadversión de la Corte, cosa que no es cierta. Entonces uno se pregunta, ¿y las decisiones de las 2 juezas de conocimiento de Bogotá, la 28 y la 41, que negaron la preclusión, y la decisión del Tribunal Superior? También ellos hacen parte del grupo de las FARC y de ese triunvirato de Cepeda, del Río, Montealegre, Perdomo. Eso no tiene razón de ser. Entonces, aquí estamos frente a una decisión sensata por parte de un funcionario y vamos a ver qué pasa en juicio. Uribe en ese momento no está condenado. No. Para nosotros es satisfactorio y pienso que es la noticia judicial más importante de la historia republicana de este país que un expresidente de la República sea enviado a juicio. Es la primera vez. No hay antecedentes. El único antecedente en su momento, pero no llegó a mayor, fue el tema de Samper en la Cámara de Representantes, pero no pasó absolutamente nada. Y era presidente. Y era presidente en ejercicio. Pero aquí estamos frente a otra eventualidad de mayor peso, además, un hombre además con el poder de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, será precisamente el juicio, el escenario natural del debate, y un juez, en este caso una jueza, porque ya ha sido designada una jueza nuevamente, que es la juez 44, que va a decidir si Uribe entonces tiene o no responsabilidad penal en estos hechos. Y ahí sí establecer que se queda derruida la presunción de inocencia de Álvaro Uribe Vélez. Según Miguel Ángel del Río, un juicio oral de estas magnitudes, con estas condiciones, puede durar muchos meses. Y el gran peligro hoy no es que Uribe no vaya a juicio habiendo pruebas, sino que se produzca la prescripción del proceso antes de que ese juicio termine. La prescripción, es decir, el término el término que tiene este proceso, vence en octubre del 2025. Entre otras cosas, uno de nuestras grandes inquietudes es la posibilidad de la prescripción de la acción penal, porque en octubre de 2025 prescribe este proceso. Es decir, que estamos muy cerca de que lo haga. Y usted sabe, María Jimena, que hablar de un año y medio en materia procedimental es un tiempo muy corto. La gente puede decir, no, pues todavía falta 1 año y medio. No, eso en materia procesal es muy corto, porque incluso ahora, en las audiencias que vienen, las audiencias de acusación, seguramente la defensa interpondrá una nulidad y otra vez subirá al tribunal y ahí nos podemos demorar 6 meses. Entonces, yo creo que, y esa era una de las grandes críticas que nosotros le hacíamos a la Fiscalía, que las solicitudes de preclusión en realidad lo que buscaban no era el archivo de las investigaciones, sino la prescripción de la acción penal. Entonces, hoy nos enfrentamos a esa eventualidad, más allá de la satisfacción de esta noticia, nos enfrentamos a ese gran riesgo hoy. Entonces, esa es hoy la gran incógnita o la gran preocupación de la representación de víctimas, que es que estamos a 1 año y medio de la prescripción de la acción penal. ¿Y Álvaro Uribe va a ser llevado a este estrado? Álvaro Uribe Vélez será citado ante el juzgado 44 para la acusación formal
ante ya la administración de justicia sin otra alternativa que continuar el proceso penal. Por eso le decía yo, María Jimena, que esta debe ser la noticia judicial o el evento judicial más importante de la historia republicana de este país. Sí, porque es la primera vez que se juzga a un expresidente. Y lo juzga es la primera vez que se sienta un presidente en un estrado a ser formalmente acusado de unos delitos tan graves como estos. Bueno, y Deyanira, me imagino, será una testigo clave en este juicio. Así ¿Usted es. está lista para ser testigo en este nuevo capítulo de su vida, en este juicio que se avecina ya y que... Pues Jimena, yo estoy presta en compañía de mi abogado y todo lo dejo en manos de Dios. Si Dios nos tiene para seguir en este evento, así lo haremos hasta el último minuto. Y desde fuera, ¿no va a volver a Colombia? Yo podría volver si yo quisiera mañana mismo a Colombia. El problema es que no hay garantías para mi seguridad y para una persona como yo, ejercer en Colombia no va a ser fácil de ningún punto de vista. Con problemas de seguridad, ninguna empresa me va a contratar, nadie me va a contratar. Y segundo, poner algo, lo más preciado que yo tengo, que son mis hijos, en un peligro extremo, porque seamos realistas, María Jimena, que todas las personas que han declarado de alguna forma u otra en contra de Álvaro Uribe han tenido un fin muy siniestro. Acordémonos de la persona que fue testigo de él, que salió de la cárcel y a los pocos días lo mataron. Y como él dijo, fue un buen muerto, ¿no? Entonces yo no quiero ser otra buena muerta de Álvaro Uribe. Entonces yo prefiero estar bajo la seguridad de mi segundo país, de mi casa, en este momento, gracias a Dios, y en manos de mi abogado y primeramente de nuestro Dios, ¿no? Esperen mañana la segunda parte de este especial de A Fondo sobre el llamamiento a juicio del expresidente Álvaro Uribe, el primero en la historia republicana de Colombia. La primera vez que un expresidente va a comparecer ante un estrado en el que va a ser formalmente acusado de unos delitos muy graves. Una de las víctimas en este presunto proceso por manipulación de testigos que tiene entre los palos al expresidente Álvaro Uribe y por el que acaba de ser llamado a juicio. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.